Tu hermano lo necesitaba más, dijo mi madre tras vender mi auto clásico para pagar sus deudas. Se rieron de mí, pero sus caras palidecieron cuando les dije que el auto que vendieron en realidad era. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Romina. Tengo 30 años y soy diseñadora gráfica. Me considero una persona paciente, quizás demasiado. He aprendido a tragarme mis palabras, a sonreír cuando por dentro quería gritar, y a aceptar que en el universo de mi familia, yo soy un planeta secundario, uno que gira en silencio alrededor del sol resplandeciente que es mi hermano menor, Leandro. Pero toda paciencia tiene un límite, y el mío se rompió un martes por la tarde, bajo el cielo impecablemente azul de Querétaro. Regresaba de Guadalajara después de una semana intensa. Había dado una conferencia en un congreso de diseño, un logro importante en mi carrera que me había dejado exhausta pero llena de una energía vibrante, de esa satisfacción que solo te da el trabajo bien hecho. Pasé por una tienda de artesanías y compré los regalos de siempre, un rebozo de seda para mi madre, Griselda, y una botella de tequila añejo para mi padre, Héctor. Pequeños gestos para decir, pensé en ustedes, gestos que rara vez eran correspondidos. Conduje directo a su casa en Juriquilla. Mi departamento tiene estacionamiento subterráneo, pero mi tesoro, mi Dodge Barracuda de 1970, siempre lo dejaba en la cochera de mis padres cuando salía de viaje. Era más seguro, o eso creía yo. Estacioné mi auto de diario en la calle, tomé las bolsas con los regalos y caminé hacia la entrada. La puerta de la cochera estaba cerrada. No le di importancia. Toqué el timbre y mi madre abrió con esa sonrisa tensa que yo conocía tan bien, la que usaba cuando algo andaba mal pero no quería admitirlo. «Hija. Qué bueno que llegaste», dijo, dándome un abrazo rápido y superficial. «Pasa, pasa, tu padre está viendo las noticias». «Hola, ma. Te traje esto», le dije, entregándole la bolsa. «Ay, gracias, hija, no te hubieras molestado». Dejé la botella de tequila en la mesita de centro y fui directo al grano. «Voy a llevarme el Barracuda. Darío y yo queremos ir a dar una vuelta el fin de semana. ¿Me abres la cochera, porfa?» La sonrisa de mi madre se congeló por un milisegundo. Miró a mi padre, quien de repente pareció encontrar un interés desmedido en un comercial de detergente en la televisión. El silencio se estiró, pesado y denso. Un nudo helado comenzó a formarse en mi estómago. «Papá», insistí, mi voz un poco más firme, «la cochera». Héctor carraspeó y bajó el volumen del televisor con el control remoto. No me miró. «Hija, sobre el coche». Mi madre intervino, tomando las riendas como siempre. Se cruzó de brazos, un gesto defensivo que presagiaba una tormenta. «Con que sobre ese montón de fierros», comenzó, y la forma despectiva en que usó las palabras, montón de fierros, fue como una bofetada. «Tuvimos una emergencia. Un asunto familiar muy serio». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué emergencia? ¿Dónde está mi auto?» Griselda levantó la barbilla. Su mirada era dura, desafiante, casi retadora. «Tuvimos que usarlo. Tu hermano lo necesitaba más». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de años de injusticias, de favoritismos, de hacerme sentir que mis cosas, mis logros, mis sentimientos, no valían nada. Y en ese instante, algo dentro de mí, un resorte que había estado comprimiéndose durante 30 años, finalmente se rompió. Pero no grité. No lloré. Hice algo mucho más desconcertante. Empecé a reír. Al principio fue una risita ahogada, un sonido extraño que apenas se escuchó. Pero luego creció, convirtiéndose en una carcajada abierta, histérica, una que me sacudía el cuerpo y hacía que las lágrimas brotaran de mis ojos. Me doblé por la cintura, sosteniéndome el estómago, incapaz de parar.
Era el sonido de mi cordura desmoronándose o, quizás, rearmándose de una forma nueva y peligrosa. Mis padres me miraban como si me hubiera salido un tercer ojo en la frente. El desconcierto en sus rostros rápidamente se transformó en horror y luego en enojo. ¿Estás loca?, gritó mi madre, su voz chillona por la indignación. Te estoy hablando en serio. Logré enderezarme, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. La risa se apagó, pero la sonrisa permaneció en mi rostro, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Los miré, a mi padre encogido en su sillón y a mi madre de pie, indignada y justa. Y por primera vez en mi vida, no sentí dolor ni tristeza. Sentí una calma gélida, una claridad aterradora. El juego había terminado. Para entender por qué me reí en lugar de llorar, tienen que visitar mi museo personal. No es un lugar con vitrinas y placas de bronce, es una colección de recuerdos, de momentos que, uno a uno, construyeron los muros de mi invisibilidad dentro de mi propia familia. La primera pieza de la colección es el Muro de los Logros, en la sala de estar de mis padres. Es un muro grande, pintado de un color durazno pálido, y está cubierto, de esquina a esquina, con los trofeos de fútbol de Leandro, medallas de torneos escolares, fotografías de él con su equipo, incluso el diploma de primaria enmarcado en madera de caoba. Es un santuario a la mediocridad glorificada. En mi antiguo cuarto, en una caja de zapatos debajo de la cama, guardo mis propios premios, 3 medallas de oro de las Olimpiadas Estatales de Matemáticas, el reconocimiento nacional por un proyecto de diseño social, mi título universitario magna cum laude. Ninguno de ellos encontró jamás un lugar en ese muro. Una vez, cuando tenía 17, intenté colgar mi medalla de matemáticas. Al día siguiente, había desaparecido. Mi madre dijo que se vería mejor en mi cuarto, donde nadie pudiera verla. La segunda pieza es la llamada de la indiferencia. Sucedió hace un par de años. Acababa de cerrar el contrato más importante de mi carrera hasta ese momento, un proyecto con una marca internacional que me catapultaría profesionalmente. Estaba eufórica. Mi primera llamada fue a casa. Mamá, no sabes. Conseguí la cuenta de Vitrocorp. Le dije, mi voz temblando de emoción. Ah, qué bueno, hija, respondió ella, su tono distraído. Pude escuchar el sonido de la televisión de fondo. Oye, hablando de cosas importantes, tu hermano Leandro anda medio pálido últimamente. El estrés de sus negocios lo tiene mal. ¿Crees que puedas depositarle algo? Ya sabes, para que se compre unas vitaminas o algo. La alegría se desvaneció, reemplazada por ese viejo y familiar vacío. Mi mayor logro profesional reducido a nada en menos de 10 segundos, convertido en un simple preámbulo para el eterno boletín de salud y finanzas de mi hermano. Pero la pieza central, la más sagrada y dolorosa de mi colección, es el Dodge Barracuda de 1970. No era solo un montón de fierros. Era el legado de mi abuelo Ramiro. Él era ingeniero mecánico y el único en la familia que veía más allá de mi género. Mientras mi madre me insistía en que aprendiera a cocinar o a bordar, mi abuelo me enseñaba a calibrar un carburador. Pasábamos los sábados enteros en su taller, con las manos llenas de grasa y el aire oliendo a gasolina y metal. Él me regaló el Barracuda cuando cumplí 18. Estaba en un estado lamentable, era un cascarón oxidado que llevaba años arrumbado. Este coche es como tú, Romina, me dijo un día, mientras lijábamos una puerta. Se ve maltratado por fuera, pero por dentro tiene un motor V8 poderoso, esperando a que alguien con paciencia y amor lo haga rugir de nuevo. Nunca dejes que nadie te diga que tus pasiones no valen nada solo porque no las entienden. Durante 7 años, cada peso extra que ganaba, cada fin de semana libre, lo invertí en ese auto. Aprendí de hojalatería, de pintura, de tapicería. Mi abuelo me guió hasta que falleció, y después, continué sola. Se convirtió en mi terapia, mi santuario. Era la prueba tangible de que podía construir algo hermoso y potente de la nada. Era mi conexión con el único hombre que realmente me había visto. Mi madre odiaba el coche. Lo llamaba, el cacharro. Mi padre simplemente lo ignoraba. Para ellos,
Era una excentricidad, una pérdida de tiempo y dinero. ¿Por qué una mujer querría un coche así de grande y ruidoso?, me preguntó mi madre una vez. ¿No puedes ser normal y comprarte un March? No entendían, y nunca intentaron hacerlo, que en el rugido de ese motor yo escuchaba la voz de mi abuelo diciéndome que estaba orgulloso de mí. Y ahora, ellos habían tomado ese santuario, ese legado, y se lo habían dado a Leandro para solucionar su último desastre. La risa se había ido, pero la calma helada permanecía. Era la calma de alguien que finalmente ha aceptado la verdad. Para ellos, yo no era una hija, era un recurso. Y los recursos, tarde o temprano, se agotan. La emergencia que lo desencadenó todo ocurrió una semana antes de mi viaje a Guadalajara. Fue un miércoles por la noche. Yo estaba terminando una propuesta de diseño cuando el timbre de mi departamento sonó insistentemente. Era Leandro. Su rostro, usualmente bronceado y arrogante, estaba pálido y sudoroso. Sus ojos, normalmente llenos de una confianza burlona, estaban desorbitados por el pánico. «Necesito tu ayuda», dijo, entrando sin ser invitado y comenzando a caminar en círculos por mi sala. «Estoy en problemas. Graves problemas». Dejé lo que estaba haciendo. Ya conocía esa rutina. Era el preludio del drama de Leandro, un ciclo que se repetía cada 6 u 8 meses. «¿Qué hiciste ahora, Leandro?», pregunté, mi voz sonando más cansada de lo que pretendía. Se pasó las manos por su cabello perfectamente peinado. «No fue mi culpa, ¿ok? Me metí en un negocio de criptomonedas. El tipo que me asesoró era un genio, todos decían que era una inversión segura, que nos íbamos a hacer millonarios en un mes». «Déjame adivinar», lo interrumpí. «No lo fueron». Él me fulminó con la mirada. El mercado colapsó. Perdí todo. Y no solo era mi dinero. Pedí un préstamo. ¿Al banco? Él tragó saliva. No exactamente. A gente que no es muy paciente. Sentí un escalofrío. ¿Cuánto? Leandro evitó mi mirada, fijando sus ojos en un punto inexistente en la pared. 850,000 pesos. La cifra me dejó sin aire. 850,000 pesos. Era una cantidad obscena, ridícula. ¿Estás loco?, exclamé, poniéndome de pie. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? No me juzgues, gritó. Tú no sabes lo que es la presión. Todos esperan que yo sea exitoso, que yo mantenga el apellido. Tú tienes tu vida fácil, sentada frente a una computadora todo el día. La injusticia de sus palabras me quemó por dentro, pero me obligué a mantener la calma. ¿Y qué esperas que haga yo, Leandro? Yo no tengo esa cantidad de dinero. Sus ojos se clavaron en mí, y fue entonces cuando lo vi. Una mirada calculadora, desesperada. No, pero tienes el coche. El Barracuda. Un coleccionista me dijo que fácil podría valer eso, o más. Romy, por favor. Véndelo. Sálvame la vida. Te juro que te lo pagaré, cada centavo. Lo miré, incrédula. ¿Vender el coche del abuelo? ¿Estás hablando en serio? Jamás. Es solo un coche. Mi vida está en riesgo. Es tu responsabilidad. Tú te metiste en esto, tú sales de esto. La discusión se agrió rápidamente. Él me llamó egoísta, insensible, una mala hermana. Yo le grité que era un irresponsable, un niño mimado que nunca había enfrentado las consecuencias de sus actos. Finalmente, se fue, dando un portazo que hizo temblar los cuadros en la pared. Pensé que ahí terminaría. Estaba equivocada. Al día siguiente, recibí la llamada de mi madre. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Es urgente. Ven a la casa. Caí en la trampa. Lo que me esperaba no era una conversación, era una emboscada, un tribunal familiar. Mis padres estaban sentados en el sofá, con rostros sombríos.
Leandro estaba en un sillón aparte, interpretando el papel de la víctima trágica. Tu hermano nos lo contó todo, empezó mi padre, sin preámbulos. No puedo creer tu egoísmo, Romina, añadió mi madre, su voz temblando de una ira justa. Estamos hablando de la seguridad de tu hermano, ¿y a ti solo te importa un pedazo de metal viejo? Intenté razonar con ellos, explicarles que darle el dinero no le enseñaría nada, que solo perpetuaría el ciclo. Pero era como hablarle a una pared. Romina, dijo mi padre, su voz adquiriendo un tono suplicante que me revolvió el estómago, entiéndelo. Tú eres fuerte. Si te caes, sabes cómo levantarte sola. Siempre lo has hecho. Pero tu hermano, él es frágil. Si él se cae, se rompe. No podemos dejar que se rompa. ¿No puedes, por una vez, sacrificarte por tu familia? Esa fue la frase que lo cambió todo. Sacrificarte por tu familia. Se habían acostumbrado tanto a mis sacrificios que ya no los pedían, los exigían. Me estaban castigando por ser fuerte, por ser la responsable. Me estaban pidiendo que me prendiera fuego para mantenerlos a ellos calientes. Me levanté. Mi respuesta es no y es definitiva. Leandro tiene que aprender a resolver sus propios problemas. Salí de esa casa con el corazón hecho pedazos, pero con una resolución de acero. No cedería. No esta vez. Y mientras caminaba hacia mi coche, un pensamiento frío y oscuro se instaló en mi mente, ellos no se detendrían. Si no se los daba por las buenas, intentarían tomarlo por las malas. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Los días previos a mi viaje a Guadalajara fueron una pesadilla de Guerra Fría. Mi madre me llamaba a diario con pretextos absurdos, pero su verdadera intención era clara, desgastarme. Me hablaba de lo deprimido que estaba Leandro, de cómo apenas comía, de que se la pasaba encerrado en su cuarto. Mi padre me enviaba mensajes de texto con una sola frase: piensa en tu hermano. Era una campaña de presión psicológica en toda regla. Lejos de doblegarme, su insistencia solo alimentaba la sospecha que había nacido en mi mente aquel día en su sala. Empecé a sentir una ansiedad punzante cada vez que pensaba en dejar el Barracuda en su cochera. Era como dejar a un niño indefenso en una casa llena de lobos hambrientos. La noche del viernes, 2 días antes de mi partida, estaba en mi departamento intentando concentrarme en la presentación de mi conferencia, pero las palabras en la pantalla bailaban sin sentido. La imagen de la cochera de mis padres, y el peligro que representaba, no me dejaba en paz. Fue entonces cuando tomé mi teléfono y llamé a la única persona en el mundo que entendería mi dilema sin juzgarme, mi novio, Darío. Darío es mecánico. Es dueño de su propio taller, un lugar impecable donde la música de rock clásico siempre está sonando y el olor a aceite limpio se mezcla con el del café recién hecho. Él ama los coches tanto como yo, y entiende que no son solo máquinas. Le conté todo, la deuda de Leandro, la presión de mis padres, mi miedo. Él escuchó en silencio, como siempre, dejando que yo sacara todo el veneno. Son capaces de cualquier cosa, Darío. Lo sé, concluí, mi voz quebrada por la frustración. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, su voz, tranquila y segura, me ofreció una solución. Tengo una idea. Puede que sea una locura, pero podría funcionar. La idea de Darío era simple y brillante. Él también tenía un Barracuda del 70. Lo había comprado como un proyecto personal hacía años. Era del mismo color azul ciruela que el mío, y a simple vista, para un ojo inexperto, eran idénticos. Pero ahí terminaban las similitudes. El suyo tenía un motor más pequeño, el interior no estaba restaurado a la perfección, lo más importante, su valor de mercado era apenas una tercera parte del mío. Cambiemos los coches, propuso. Tú dejas el mío en casa de tus padres. Yo me traigo el tuyo a mi taller y lo guardo bajo llave en la bodega. Nadie se dará cuenta. ¿Y si se dan cuenta? Pregunté,
el corazón latiéndome con una mezcla de miedo y emoción. No lo harán, aseguró. Tus padres no distinguen un V8 de una licuadora. Es el plan perfecto. Era más que perfecto. Era una prueba. Una dolorosa pero necesaria prueba de lealtad. Si regresaba y el coche de Darío seguía ahí, intacto, significaría que mis miedos eran infundados, que al final, habían respetado mi decisión. Pero si no estaba, entonces sabría, sin lugar a dudas, hasta dónde eran capaces de llegar. Esa misma noche, bajo el amparo de una llovizna fría, llevamos a cabo el plan. Nos encontramos en una calle poco transitada. Cambiar de un coche a otro fue surrealista. Se sentían casi iguales, pero yo conocía cada vibración, cada sonido del mío. El de Darío era un buen coche, pero le faltaba el alma que yo y mi abuelo le habíamos infundido al mío. ¿Estás segura de esto, Romy? Me preguntó Darío, su rostro serio bajo la luz anaranjada de un farol. Una vez que hagas esto, la relación con tu familia podría no volver a ser la misma. Ya no es la misma, Darío, respondí, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Ya no lo es. Al día siguiente, conduje el coche de Darío a casa de mis padres. Mi madre salió a recibirme, sus ojos inmediatamente fijos en el auto. Qué bueno que lo trajiste, dijo, con un alivio apenas disimulado. Acabo de llevarlo a que le hicieran un servicio, mentí, sintiendo un sabor amargo en la boca. Lo dejaré aquí mientras estoy fuera. Por cierto, la llave de repuesto la voy a dejar en el cajón de las especias en la cocina, por si necesitan moverlo o algo. Fue mi última trampa. El cebo en el anzuelo. Mi madre asintió, demasiado rápido. Claro que sí, hija. No te preocupes. Aquí estarás seguro. Mientras me alejaba en un taxi hacia el aeropuerto, miré por la ventanilla trasera la silueta del Barracuda azul. No sentí alivio. Sentí el dolor agudo de una traición que aún no había ocurrido, pero que yo, en el fondo de mi alma, sabía que era inevitable. Y aquí estamos, de vuelta en el presente. En la sala de estar de mis padres, con el eco de mi risa todavía flotando en el aire tenso. Mi madre me mira con furia, mi padre con una confusión temerosa. La calma se ha apoderado de mí por completo. Es la calma que precede al golpe final. ¿Qué te parece tan gracioso, Romina? Repite mi madre, su voz subiendo de tono. Me río, mamá, digo, mi voz saliendo plana, sin emoción, me río porque después de 30 años, finalmente lo entiendo. Para ustedes, yo no soy una persona. Soy una red de seguridad. Una cuenta de ahorros con piernas. Y me río de mí misma, por haber tardado tanto en darme cuenta. No digas estupideces. Lo hicimos por tu hermano. No. Lo hicieron por ustedes. Por su orgullo. Por su incapacidad de aceptar que su hijo dorado es un fracaso. Y en el proceso, vendieron algo que no les pertenecía. Era tuyo. Y como tus padres, teníamos derecho. Grita ella. Ahí es donde te equivocas, digo, y saco mi teléfono del bolsillo. El coche que vendieron, no era el mío. Mi padre frunce el ceño. ¿De qué estás hablando? Es absurdo. Yo mismo te vi estacionarlo en la cochera. Vieron lo que querían ver, replico. Marco un número en mi teléfono y lo pongo en altavoz. Un tono, dos, y luego la voz tranquila de Darío llena la habitación. Bueno. Hola, amor, digo, sin apartar la vista de los rostros pálidos de mis padres. ¿Cómo estás? Bien, aquí, trabajando. ¿Todo en orden? Todo perfecto. Oye, una pregunta rápida. ¿Dónde está mi coche ahora mismo? Hay una breve pausa. Puedo imaginarlo sonriendo al otro lado. Tu coche, tu verdadero Barracuda, está aquí en mi taller. Guardado en la bodega, bajo una funda, esperando a su dueña. El que está, o más bien, estaba en casa de tus padres, es el mío. El color desaparece del rostro de mi padre.
Se deja caer en el sillón como si le hubieran fallado las piernas. Mi madre abre la boca, pero no emite ningún sonido. Es un pez boqueando en busca de aire. Pero ¿cómo? Balbucea Héctor. Fue fácil, explico, deleitándome un poco, lo admito, en su creciente pavor. Lo cambiamos la noche antes de que me fuera. El coche de Darío es casi idéntico. Mismo color, mismo modelo. Para un ojo inexperto como el de ustedes, que nunca se han molestado en conocer verdaderamente mi pasión, son indistinguibles. Pero para alguien que sabe, la diferencia es abismal. Motor distinto, número de serie distinto, y lo más importante, papeles distintos. Está a nombre de Darío Mendoza. En ese momento, la puerta principal se abre y entra Leandro. Trae una sonrisa arrogante en el rostro, una que conozco demasiado bien. Vaya, vaya. Miren quién regresó. Dice, pavoneándose. Oye, hermana, muchas gracias por el paro. Sabía que al final entenderías que la familia es primero. Nadie le responde. Él nota la atmósfera gélida, la palidez de nuestros padres, mi expresión impasible. Su sonrisa flaquea. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? Antes de que pueda responder, el teléfono de mi padre, que había dejado en la mesita de centro, comienza a sonar. La pantalla muestra un nombre, señor Velasco. El comprador. Mi padre mira el teléfono como si fuera una serpiente. Tiembla. No contesta. ¿No vas a responder, papá? Pregunto, mi voz suave como la seda. Puede que sea importante. Con manos temblorosas, finalmente contesta. La voz del otro lado es nítida, profesional y mortalmente seria. Mi padre pone el altavoz sin darse cuenta, y todos en la habitación escuchamos el principio del fin. ¿Señor Héctor? Habla Rodrigo Velasco. La voz del comprador era grave y cortante, la de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que le obedezcan. Ese sí, señor Velasco, dígame, tartamudeó mi padre, lanzándome una mirada de pura súplica. Se la devolví con una expresión vacía. Señor, no tengo tiempo para juegos ni para rodeos, continuó Velasco, y su tono se endureció. Acabo de salir de la oficina de gestoría vehicular. Hay un problema. Un problema muy serio con el coche que me vendió. Leandro, que hasta ahora había estado observando la escena con una confusión arrogante, dio un paso al frente. ¿Qué problema? El coche estaba perfecto. Velasco ignoró por completo a mi hermano. Me dirijo a usted, Héctor. El número de identificación vehicular, el VIN, que aparece en la factura que usted me firmó y en la copia de la tarjeta de circulación que me proporcionó, no coincide con el número grabado en el chasis y en el motor del vehículo. No coinciden por mucho. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. No entiendo. Debe ser un error de la oficina, dijo mi padre, su voz apenas un susurro. No sea ingenuo conmigo, espetó Velasco, perdiendo la paciencia. No hay ningún error. Los papeles que usted me dio son falsos. O, para ser más precisos, corresponden a otro vehículo. Este coche que tengo en mi poder está registrado a nombre de un tal Darío Mendoza. Mi abogado ya está investigando. Esto, señor mío, se llama fraude. Mi madre soltó un gemido ahogado y se llevó una mano a la boca. Leandro la miraba, luego a mi padre, su cerebro de niño mimado finalmente procesando la magnitud del cataclismo. Así que le ofrezco una opción, y solo una, declaró Velasco, su voz como el filo de una navaja. Tiene exactamente 1 hora, 60 minutos, para transferir de vuelta a mi cuenta la totalidad de los 850,000 pesos que le pagué. Si en 1 hora ese dinero no está en mi cuenta, mi siguiente llamada no será a usted, será a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia por fraude y robo de vehículo. ¿He sido claro? Mi padre dejó caer el teléfono. El aparato golpeó la alfombra con un ruido sordo. Se quedó mirando al vacío, su rostro era una máscara de cera gris.
$850,000 pesos, susurró. ¿De dónde vamos a sacar eso? Ya le di el dinero a Leandro. Todos los ojos se volvieron hacia mi hermano. Él retrocedió un paso, levantando las manos como si se rindiera. Yo no lo tengo. Ya lo pagué. Se lo di a esa gente. No me quedó ni un centavo. Fue entonces cuando hablé, mi voz cortando la histeria creciente. Ah, y se pone peor, dije, captando de nuevo su atención. El hombre cuyo nombre está en los papeles del coche, Darío Mendoza, es mi novio. Me volví hacia mi padre. Así que no solo le vendiste a un coleccionista un coche con papeles falsos, papá. Le robaste su propiedad a mi pareja para pagar las deudas de tu hijo. Así que ahora mismo no solo le debes dinero al señor Velasco. Has cometido un delito federal contra Darío. Y yo soy la principal testigo. La comprensión final los golpeó con la fuerza de un tren de carga. No había escapatoria. No había justificación. No había forma de culparme a mí. Estaban atrapados en una jaula que ellos mismos habían construido con su arrogancia, su favoritismo y su absoluta falta de respeto. Y yo tenía la llave. El caos se desató. Mi madre comenzó a llorar, un llanto agudo y desesperado que no me conmovió en lo más mínimo. Mi padre, el hombre que siempre había proyectado una imagen de control y autoridad, se veía pequeño y derrotado, sentado en su sillón, murmurando para sí mismo. Y Leandro, el epicentro del desastre, entró en pánico. Tienes que arreglarlo, Romina. Me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Tú nos metiste en esto. Fue tu estúpido plan de cambiar los coches. ¿Mi plan? Respondí, mi voz peligrosamente tranquila. Mi plan era proteger lo único que me queda de mi abuelo. Tu plan era robarme para seguir viviendo como un parásito. Parece que mi plan funcionó mejor que el tuyo. En medio de los sollozos y las acusaciones, el teléfono de mi madre sonó. Era mi tía Pilar, su hermana mayor, sin duda alertada por la propia Griselda en un mensaje de pánico. Puso el altavoz. Griselda. ¿Qué es eso que me cuentas? Esa hija tuya es una malagradecida. ¿Cómo se atreve a hacerles esto? Después de todo lo que han hecho por ella. Es su obligación ayudar a su hermano. Con una calma que me sorprendió a mí misma, tomé el teléfono de la mano de mi madre. Tía Pilar, dije. Con todo respeto, cierra la boca. No tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando. Y si vuelves a llamarnos para meterte en lo que no te importa, me aseguraré de que seas la primera en la lista de testigos cuando llamemos a la policía. Colgué y le devolví el teléfono a mi madre, quien me miraba con los ojos desorbitados. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Fue Darío, que había llegado discretamente mientras la crisis explotaba, quien tomó el control. Se paró en medio de la sala, su presencia tranquila pero imponente. Se acabó el drama, dijo, su voz firme. Tienen menos de una hora. Aquí no se trata de culpas, se trata de soluciones. Tienen dos problemas, una deuda de $850,000 pesos con el señor Velasco y un delito cometido contra mí. El primero es urgente. El segundo podemos negociarlo. Pero necesitan empezar a moverse ya. La realidad los golpeó. Comenzaron a hablar atropelladamente. La casa, podemos hipotecarla, dijo mi padre. Pero eso tarda días, semanas, el terreno de la abuela en el pueblo, sugirió mi madre. El que le íbamos a dar a Leandro para que construyera, no pueden vender mi terreno. Chilló mi hermano. Ya no es tuyo, idiota. Le grité, perdiendo la paciencia por primera vez. No tienes nada. Y así, bajo la presión del reloj, el castillo de naipes de mi familia se vino abajo. Llamaron a amigos, a primos, pidiendo préstamos, humillándose. Nadie podía o quería prestarles una suma tan grande. La única solución real era vender. Y vender rápido. Finalmente, la mirada de mis padres se posó en la única persona que quedaba. En mí.
Romina, por favor, suplicó mi padre, su voz rota. Ayúdanos. Préstamos el dinero. Te lo pagaremos. No, lo interrumpí. Pero nos van a meter a la cárcel. Sollozó mi madre. Quizás, admití. O quizás encuentren una solución. Pero mi dinero, el dinero que he ganado con mi trabajo, el que ustedes nunca valoraron, no tocará este desastre. Esta es su creación. Ustedes la limpian. Les di la espalda y caminé hacia la puerta. Darío me siguió. Antes de salir, me volví una última vez. Tienen mi número. Cuando hayan devuelto el dinero al señor Velasco y estén listos para hablar de la compensación para Darío y de los términos de nuestro futuro, si es que tenemos uno, me llaman. Hasta entonces, para mí, están solos. Pasaron varios meses. Meses de un silencio denso y pesado, roto solo por las comunicaciones necesarias a través de abogados. Supe que, milagrosamente, lograron reunir el dinero. Vendieron el terreno del pueblo a un precio de remate. Mi padre tuvo que vender su propia camioneta, su único lujo. Mi madre se deshizo de sus joyas, esas que solía lucir con tanto orgullo en las reuniones familiares. Leandro tuvo que hacer lo impensable, consiguió un trabajo. De verdad. Como mesero en un restaurante, trabajando dobles turnos para empezar a pagar la parte de la deuda que ahora le correspondía. Finalmente, nos reunimos en la oficina de un notario para firmar el acuerdo final. Era un documento frío y legalista que estipulaba la compensación para Darío y, lo más importante, un acuerdo de restricción que les prohibía legalmente volver a tomar decisiones sobre mis bienes o mi vida. Mientras firmaban, no los miré como a mis padres, sino como a socios comerciales en una transacción hostil. Hoy, mientras escribo esto, el sol de la tarde se filtra por mi ventana. Afuera, estacionado en mi propio lugar designado, descansa el Barracuda. Está más hermoso que nunca. Darío y yo pasamos el último mes dándole un nuevo pulido, afinando el motor hasta que ronronea como un gato satisfecho. A veces, Darío y yo lo sacamos a pasear por las carreteras secundarias de la sierra. Conducimos sin rumbo fijo, con el viento en el cabello y la música de los 70 a todo volumen. En esos momentos, siento una paz que creí haber perdido para siempre. La relación con mi familia está rota, quizás irreparablemente. Hablamos solo lo indispensable. Ya no hay cenas de domingo ni llamadas casuales. Hay un abismo de desconfianza y dolor entre nosotros. La gente dice que perdonar es una muestra de fortaleza. Pero yo he aprendido que, a veces, la mayor fortaleza reside en no perdonar. No para guardar rencor, sino para proteger tus propias fronteras, para honrar tu propio valor. No perdí una familia, le estoy forzando la oportunidad de, quizás algún día, reconstruirla sobre una base completamente nueva, la del respeto. Y ese respeto, al igual que este coche, es algo que se gana con sudor, esfuerzo y, a veces, con lágrimas. Poner límites estrictos con tu propia familia, ¿es un acto de crueldad o una forma necesaria de amor propio? Me encantaría saber qué piensan ustedes. Déjenme su opinión en los comentarios.